Bendiciones y muy buenas tardes. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio, aquí en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 de Deuteronomio. Leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí estoy con más enseñanza bíblica. Aquí en Deuteronomio 29. En este versículo, que muchos se desvían del mismo y creen que está hablando de asuntos, como muchos lo traducen, que como dice el versículo, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para... Aquí no se está relacionando a asuntos del Espíritu Santo, ¿ok? Aquí lo que se está refiriendo este versículo se refiere, cuando dice las cosas secretas, se refiere al futuro de Israel, se está refiriendo al futuro de Israel. Voy a hablar un poquito con más eficaz, específicamente, quiero ser específico. Bendito sea Dios. Cuando dice las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto se refiere a las cosas secretas, se refiere al futuro de Israel. El futuro, lo que Dios tenía ya establecido para Israel. Dios se refiere a los detalles del futuro que Dios no había revelado para la nación de Israel. No se refiere nada absolutamente con la iglesia de Jesucristo, no se refiere a nada con asuntos de la manifestación del Espíritu Santo, nada con revelaciones concerniente a lo que el Espíritu Santo revela. No. Este versículo 29 de Deuteronomio se refiere que Dios estaba hablando de los detalles del futuro que Dios había revelado para Israel. Dios se refería a los detalles del futuro que Dios no había revelado para Israel. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto es para la nación de Israel. Esto no es para la iglesia redimida por Jesucristo. Las cosas secretas se refieren al futuro de Israel. Acuérdense bien que Dios directamente estaba tratando con esa nación, aún desde el tiempo que estuvieron allá, 430 años en Egipto, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, versículo 40. Entonces, de este versículo muchos le dan la mala interpretación creyendo que está hablando de asuntos espirituales, de revelación para la iglesia. No está hablando acerca de eso. Está hablando de que las cosas secretas se refieren al futuro de Israel. Al futuro de Israel, los detalles del futuro de Israel que Dios no había revelado para ellos. Entonces, las malas interpretaciones hay que corregirlas. Hay que corregir esas malas interpretaciones para que no caigamos en errores, no caigamos en falsas doctrinas, porque vemos muchas falsas doctrinas y entonces eso hace daño. Hay otra enseñanza también que quiero traerle en Deuteronomio capítulo 23, versículo
versículo 18, donde dice: no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominaciones a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Hay personas que empleaban rameras para que hicieran dinero, ¿ve? Para que consiguieran dinero prostituyéndose. Entonces ese dinero muchas veces lo usaban para ofrendar en la casa de Dios, y entonces, y también el proxeneta, como el chulo, como se le dice en el ámbito cristiano, el pimp en inglés, también usaba a homosexuales o sodomitas, el cual también a los sodomitas se les llamaba perro. Cuando aquí viene aparece la palabra perro en el versículo 18, Deuteronomio capítulo 23, versículo 18: no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Entonces hay gente que emplean a mujeres, la usan como ramera para que hagan dinero, pero ese dinero no era aceptado en aquellos tiempos, en los tiempos biotestamentarios. Ese dinero no se usaba. Naciones paganas sí usaban a las mujeres y cogían ese dinero y pagaban votos a sus deidades idolátricas, a sus dioses falsos. Entonces no se podía pagar votos con el dinero ganado de una prostituta al prostituirse. No podía eso estaba prohibido, el salario de una prostituta. No se podía usar ese dinero. Y al sodomita, al homosexual, se le llamaba perro. Entonces, cuando el versículo aquí dice, Deuteronomio capítulo 23, versículo 18: no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro, se refería a un perro, a un sodomita, a un homosexual, a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Queriendo decir que no, el dinero que esa mujer hizo prostituyéndose, no se podía traer y dar como ofrenda o como voto en la casa de Dios. Las naciones paganas, gentiles, llevaban eso. Entonces esta es la interpretación de Deuteronomio capítulo 23, versículo 18: no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Entonces, mucho, como dije, el proxeneta, el chulo, como se dice vulgarmente, o el pimp, tenía esas mujeres, esas rameras, esas prostitutas, y el dinero que ellas hacían prostituyéndose no se podía usar para ofrenda o voto en la casa de Dios. Eso estaba prohibido. Ni tampoco el dinero que ese sodomita, ese homosexual, se ganaba también en la homosexualidad, no se podía tampoco traer a la casa del Señor. Traigo esto porque hay personas que estos versículos no lo dominan, no le dan la interpretación, y me gusta ir a la raíz del mismo. Entonces no se podía pagar votos con el dinero ganado de una prostituta al prostituirse, o de un sodomita. Bendito sea el nombre de Jesús. Es bueno aclarar estas cosas para que no caigamos en errores doctrinales. No podemos caer en errores doctrinales, y porque eso, aleluya, causa daño en medio del pueblo. Eso causa mucho daño en medio del pueblo, bendito sea Dios, y esas cosas hay que totalmente corregirlas, hay que corregir todo eso. Mire, Número capítulo 22, versículo 7, 22, versículo 7, aquí
En este 22:7, cuando Balaam fue donde Balac, hijo de Zippor, allí en Moab, que él lo mandó a buscar, dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam. Este Balaam quería que Balaam maldijera a los hijos de Dios, y estas gentes llegaron con las dádivas de adivinación. Las dádivas de adivinación era una recompensa o precio o premio para que Balaam, si pronunciara o declarara exitosamente una maldición o maleficio contra Israel. Esa era la dádivas de adivinación. Bendito sea Dios. Era recompensa o premio para él, para Balaam, si pronunciara o declaraba exitosamente una maldición o maleficio contra Israel. Entonces él le pagó a Balaam para que Balaam le dijera eso. Mire, Balaam, la tradición dice que Balaam, ese Balaam que muchos estamos familiarizados, los judíos dicen que Balaam fue un gran profeta porque sus predicciones tuvieron éxito y respuestas a sus oraciones, pero por su orgullo y por ser codicioso, Dios se apartó de él. Dios se apartó de Balaam. Entonces, las dádivas que ellos llevaron, dádivas de adivinación, era recompensa o premio para él, para Balaam, si pronunciara o declaraba exitosamente una maldición o maleficio contra Israel. Y podemos actualizar ese versículo, que hoy en día hay gente que venden el mensaje, venden la palabra de Dios, y no dan lo que es. Balaam aquí, aunque Balaam fue matado, ese Balaam tenía mucha ambición. Con la intención que él iba, Dios lo frenó, pero después Dios lo dejó ir, porque Balaam tenía el corazón lleno de ambición, lleno de hambre por dinero, hambriento al dinero. Usted no ha encontrado gente, usted no ha visto gente que son hambriento al dinero. Son bien hambriento al dinero. Bendito sea el nombre de Jesús. Judas habla de Balaam en Judas, versículo 11. Dice, ay de ellos porque han seguido el camino, dice, de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Hay gente que le gusta lucrarse, dinero, el lucro. Ese fue Balaam. Balaam fue un tipo que le gustaba lucrarse, tener dinero. Entonces, las dádivas de adivinación eran recompensa, un premio, para si Balaam pronunciara o declarara exitosamente una maldición o maleficio contra los hijos de Israel. Eso es las dádivas de adivinación. Las dádivas de adivinación eran recompensa o premio. Y Balaam estaba ambicioso por eso. Bendito sea Dios. Hay gente que venden el mensaje por una buena ofrenda, así con el espíritu de Balaam. Gloria a Dios. Miren, Éxodo capítulo 23, versículo 19. Quiero tomar el tiempo y no solamente tomar un versículo. En Éxodo capítulo 23, versículo 19, 23, 19. Aquí también vemos algo interesante. 23, 19. Aleluya. Déjame ver si estoy en lo correcto. Éxodo 23, 19. Aleluya. Dice aquí, Éxodo capítulo 23, versículo 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Hay naciones que practicaban esto, pero aquí estaba prohibido cocer o cocinar la carne de un cabrito en el mismo sartén con leche de su mamá.
Hay naciones que hacían esto, naciones paganas, naciones gentiles, que cocinaban, que cocían en el mismo sartén, cocían el cabrito en el sartén con leche de su mamá. Entonces aquí, Éxodo capítulo 23, versículo 19, Dios le prohibió que hagan eso. Dios se le prohibió, que Dios está al tanto de todo. El Señor está al tanto de todo. Aquí 23:19 de Éxodo: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Pues que a Dios le molestaba eso, porque él lo veía que otras naciones paganas, gentiles, hacían eso. Entonces estaba prohibido cocer o cocinar o guisar la carne de un cabrito en el mismo sartén con leche de su mamá. Mire, esto estaba, porque Dios está al tanto de todo. El Señor está al tanto de lo más mínimo que usted cree. Bendito sea Dios. Él está al tanto de todo. Aleluya. Y lo que nosotros pasamos por alto, Él no lo pasa por alto. Que nosotros pasamos por alto, Él no lo pasa por alto. Miren, Mateo capítulo 10, versículo 31 dice: así que no temáis, más valéis vosotros que un pajarillo. Y aquí Jesucristo enseñó que Dios providencialmente controla el tiempo y las circunstancias de eventos insignificantes, como la muerte de un pajarillo. Quiere decir que Dios está observando, y Cristo enseñó que Dios providencialmente controla el tiempo y las circunstancias de eventos insignificantes, aun como la muerte de un pajarillo. Algo que es insignificante para nosotros, que lo pasamos por alto, Dios providencialmente lo está mirando. Dios providencialmente controla el tiempo de todo aquí abajo. Y un pajarillo fueron uno de los artículos más vendidos y baratos para el alimento de los pobres. Los pajarillos era el alimento de los pobres y era lo más barato. Y aún cuando se causaba la muerte de ese animalito, Dios estaba observando. Por eso que Cristo enseñó que Dios providencialmente controla el tiempo y las circunstancias de eventos insignificantes, aun como la muerte de un pajarillo. ¿Te ves eso? Dios está al tanto de cosas que nosotros creemos que Dios no está mirando. Bendito sea el nombre de Jesús. Isaías capítulo 54 también voy a traerle. Isaías capítulo 54 es algo también que muchas veces no los aplicamos. Muchos lo aplican como que es para nosotros, para la iglesia del Señor, y no es para nosotros. No es para nosotros. ¿Ves? Y es bueno tener en cuenta eso. Isaías capítulo 54 versículo 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante en juicio. Esta es la herencia de Jehová. Aleluya. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Mira, este versículo muchos también quieren aplicarlo como que si podemos nosotros citar este versículo y aplicárnoslo a nosotros cuando nos están atacando. Este versículo, la interpretación es que en el milenio Dios no le permitirá a ninguna nación derrotar a Israel. Mientras se esté desarrollando, vamos a decir, la guerra del Armagedón, Dios no le va a permitir a ninguna nación derrotar a la nación de Israel. Este versículo no podemos usarlo y aplicárnoslo a nosotros cuando
hay gente que se levantan contra uno, no es para nosotros. Para eso es que me gusta traer enseñanzas acá y dar interpretación a los versículos con la exégesis correcta. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya usted sabe que Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que por años hay gentes que están dándole una interpretación no correcta, cuando dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y las reveladas, y para las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces las cosas secretas se refieren al futuro de Israel. Está hablando de la nación de Israel, no de nosotros, no de la iglesia, no de lo que estamos redimidos por la sangre de Jesucristo. Esto se refiere al futuro de Israel. Dios estaba refiriéndose a los detalles del futuro que Dios no había revelado a Israel. 29 de Deuteronomio. Esa es la interpretación, bendito sea Dios, de este versículo. Esto se está refiriendo al futuro de Israel. Se está refiriendo a los detalles del futuro que Dios no le había revelado a Israel. Bendito sea el nombre de Jesús. Y como estuve hablando también en Deuteronomio 23, 18, que ese versículo lo que está hablando es que no se podía traer la paga de una manera, de una ramera, el pago, el salario de una ramera, bendito sea Dios, o de un perro se está refiriendo a un sodomita, a un homosexual. No se podía hacer eso a la casa de Jehová por ningún voto, hacer ningún voto con ese tipo de dinero. Entonces, a la casa de Dios, cuando actualizamos el versículo, no se puede, no traiga cualquier cosa a los pies de Cristo, no traiga cualquier cosa para ofrendar al Señor. No le ofrende cosas usadas o cosas que ya usted dice: dame soltar eso ahí. Como dice mucho, este dólar o este $2, $1 todo ya gastado. Dele lo mejor al Señor. Entonces no se podía traer el pago, el salario de una ramera o de un sodomita, de un homosexual a la casa de Dios, porque eran naciones paganas que llevaban a cabo eso. Naciones paganas eran los que, aleluya, practicaban eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, nosotros no podemos estar en esas prácticas. No podemos estar en esas prácticas porque son prácticas abominables. No son prácticas de parte de Dios. Y también, como estuvo en número 22:7, que los ancianos fueron allá donde Balaam con las dádivas de adivinación, que eran recompensa o premio, para que Balaam pronunciara o declarara exitosamente una maldición o maleficio en contra de Israel. Eso eran las dádivas de adivinación. Las dádivas de adivinación, bendito sea Dios, para que Balaam se doblegara ante esas dádivas y dijera: oh sí, hoy yo lo voy a tomar. Y entonces eso lo actualizamos, que hay mucha gente que venden el mensaje por $2 o $3, personas que venden el mensaje por $2 o $3, y entonces eso es bastante feo. Cuando usted vende el mensaje por $2 o $3, así mismo como Balaam tiró el mensaje de Dios en la desesperación por ser grande,
Alabado sea el nombre de Jesús. Y ese Balaam, como dije anteriormente, los judíos dicen que Balaam fue un gran profeta. Él fue un gran profeta porque sus predicciones tuvieron éxito y respuesta a sus oraciones. Pero por ser orgulloso y por ser codicioso, Dios se apartó de Balaam. Dios se fue de Balaam porque era muy ambicioso al dinero. Gente que usted lo ve que tiene unas ambiciones crónicas, bendito sea Dios, unas ambiciones bastante crónicas que no se controlan. Alabado sea Dios cuando ven dinero. Y ahí es que muchos caen. También Éxodo capítulo 23, versículo 19, que las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios, no guisarás el cabrito en la leche de su padre. Entonces estaba prohibido en la ley cocer o cocinar la carne de un cabrito en el mismo sartén con leche de su mamá. ¿Ve? Eso eran prácticas paganas. Dios prohibió eso. Aleluya. Y ahí es que Dios le dijo que no hicieran eso, porque eso no era de eso no le rendía honor a él. Bendito sea Dios. Y la nación tuvo que no practicar eso, porque eso eran naciones paganas que llevaban a cabo eso. Y como le dije también que Mateo 10, capítulo 10, versículo 31, Cristo dijo: así que no temáis, más vale vosotros que muchos pajarillos. Y lo que está ahí hablando, lo que está hablando aquí es, Jesús enseñó que Dios providencialmente controla el tiempo y las circunstancias de eventos insignificantes como la muerte de un pajarillo. Quiere decir que Dios está al tanto de lo que ocurre aquí abajo. Aún la muerte de un pajarillo, Dios está. Y un pajarillo era uno de los artículos más baratos, más vendido y más barato para el alimento de los pobres. Isaías 54, como dije, Isaías 54, 17, ese también es un versículo que muchas veces se usa, muchos lo usan, y no podemos aplicarnos ese versículo, porque ese versículo 54, 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces está refiriendo que en el milenio Dios no le permitirá a ninguna nación derrotar a Israel. Bendiciones para cada uno de ustedes. Este es el Ministerio Defensa Bíblica.